buenas noches a ti, Aline, a todos los compañeros, un gran abrazo, a todos los compañeros del movimiento mexicano de solidaridad por Cuba, a todos los hermanos, amigos que en cualquier otro lugar del mundo, a través de las bondades de las nuevas tecnologías, de la información y las comunicaciones, puedan seguir después esta transmisión. Nos sentimos profundamente honrados, comprometidos. Es un honor para nosotros formar parte de este intercambio con personas como ustedes que han dedicado su vida a la defensa de la revolución, a la defensa de las grandes causas de la humanidad y que lo han hecho desde condiciones inclaudicables, con una firmeza, con una entrega de manera incondicional. Quiero trasladar todo el agradecimiento, también en nombre de mi pueblo, a hermanos como todos los que están conectados y que hemos podido, antes de empezar la grabación, en diferentes estados, sería imposible mencionarlos a todos, pero cada uno de ustedes es una historia de vida, de esa solidaridad, de ese compromiso militante, de ese apoyo inquebrantable a la causa de la justicia, de la emancipación, que representa nuestro proyecto revolucionario desde el 1 de enero de 1959, como una gran fragua, como una gran cantera, como hechos y realizaciones concretas. Hoy tenemos de manera particular, renace, se multiplica el legado, el ejemplo, la obra inconmensurable de nuestro invencible comandante en jefe. Hace 9 años que no está físicamente entre nosotros, alcanzó la posteridad, ascendió a lo más alto del pensamiento, su obra es patrimonio de la humanidad, no desde el año 2016, sino desde el propio 1 de enero de 1959, incluso desde antes, desde el momento que el comandante con solo 26 años de edad comprende que la solución para Cuba transitaba por una lucha armada, sin cuartel, desplegando todos en el terreno de las ideas, de la movilización y también en el terreno político-militar contra la dictadura batistiana. Desde ese momento el comandante inscribió con letras doradas su nombre en la historia del movimiento revolucionario internacional, porque fue capaz de interpretar desde un marxismo proteico, creador, antidogmático, cuál era la solución que necesitaba Cuba. Su historia es una historia de leyenda, una historia de epopeya, es una historia también de entrega y de haber en todo momento estado junto a los pobres de la tierra, igual que nuestro héroe nacional José Martí. El comandante, yo creo que hay que rastrear elementos que luego conoceríamos todos, pero que se encuentran desde su primera infancia, desde el momento en que en Virán, luego en Santiago de Cuba, donde es un niño pequeño, ya después un adolescente, cuando llega a estudiar al colegio de Belén en La Habana, lo ha hecho antes en Dolores, en La Salle, luego en septiembre de 1945, el 4 de septiembre, cuando ingresó a la Universidad de La Habana, se va formando esa personalidad que tiene un sentido del honor, un sentido de la dignidad y que ha estudiado. Está estudiando la guerra en Abisinia, está estudiando la guerra civil española, está analizando lo que pasa en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, la guerra chino-japonesa, ha estudiado también la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, el proceso de independencia en América Latina. El comandante podía disertar de ese primer gran ciclo de la independencia que va desde 1790 con la Revolución Haitiana al 9 de diciembre de 1824 y la victoria del gran mariscal Antonio José de Sucre en Ayacucho. Podía dar detalles entre historiadores, entre especialistas con gran dominio, con gran conocimiento, producto de sus horas interminables de estudio, de análisis de Maipú, de Pichincha, de Carabobo, de Boyacá, de Junín, como señalaba, de Ayacucho. Y creo que ahí se fue formando con un sentido, como decía, del honor, de la solidaridad. Él nació, su familia, en una clase pudiente, pero en contacto también con la realidad del campo cubano, con los haitianos, con los inmigrantes, y en sentido general con ese espíritu en él de la aventura, del desafío, de escalar montañas, de tener también una inclinación por la actividad deportiva. Todo eso jugó luego un papel decisivo con la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Y cuando llega a la universidad, yo tuve el honor de estar el 4 de septiembre de 1995, era el presidente de los estudiantes de la enseñanza media, cuando se cumplieron 50 años, se publicó un libro que recomiendo, con la edición del querido compadre Pedro Álvarez Tavío, que dice: en esta universidad me hice revolucionario. El comandante nos contó a los estudiantes de la FEU, de la FEN y de la juventud los avatares por lo que pasó cuando llegó a la universidad. Llegó a la universidad incluso en una especie sin tener mentor, sin tener un preceptor, con muchas dudas, con interrogantes. Él confesó que
transitó de ser un socialista utópico, había estado en contacto con las ideas de Owen, Fournier, Saint-Simon, Tomás Moro, Campanella, pero no lograba tener una estructura analítica sólida que le permitiera comprender las complejidades que tenía Cuba. Y eso lo va a lograr en la universidad, con el estudio del Capital de Carlos Marx, con el estudio del Estado y la Revolución de Lenin, con un libro también, Historia de las Doctrinas Sociales y Políticas, de Raúl Roa. Luego sería canciller de la Dignidad, una figura paradigmática de la diplomacia revolucionaria, pero que era un gran profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho, y que logró tener un impacto muy grande en los jóvenes de entonces. Entonces, el comandante contó todo aquello de cómo tuvo que encarar desafíos, peligros en la Asociación de Estudiantes, en la Facultad de Derecho, en el Comité Pro Independencia de República Dominicana. Él se va a enrolar en Cayo Confite, no ha cumplido 21 años. Hubo una traición del gobierno cubano, de las estructuras militares, Genoveo Pérez Dámar y otros, y aquel escuadrón tan grande, aquel contingente en el cual estaba, entre otros, Juan Bosch, que luego sería el primer presidente democráticamente electo en República Dominicana tras el ajusticiamiento de Trujillo. El comandante, que es un joven, se va a lanzar a la bahía de Nipe, infestada de tiburones, cuando sabe que se ha frustrado todo aquel empeño por liberar a República Dominicana, que desde 1930 vivía bajo la satrapía trujillista. Era lo que el propio Bosch denominaba el póker de espanto en el Caribe. Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y los Somoza en Nicaragua. El comandante también, con la voluntad siempre de la independencia de Puerto Rico, defensor de las mejores causas, un joven con inquietudes, con una capacidad oratoria, con una capacidad también de aunar y con una intransigencia, un joven que se destacaba en el atletismo, en el baloncesto, en el béisbol, pero que comprende que su verdadera vocación es servir desde la perspectiva revolucionaria. Y cuando no deja morir al apóstol en el año de su centenario y todo aquel movimiento en el entrenamiento en el Salón de los Mártires y en la irrupción en la Marcha de las Antorchas del 28 de enero de 1953, y luego lo que va a ocurrir en Santiago de Cuba, en el cuartel Moncada y en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, como una clarinada, como una nueva etapa, como una nueva y solución integral que se proponía desde la perspectiva revolucionaria. No era tomar la segunda fortaleza del país por una cuestión intrascendente, sino era también para encabezar una lucha, un pequeño motor, una chispa que echara a andar un motor más grande. Desde el punto de vista militar, el Moncada no alcanzó los éxitos que se proponía, pero sí dio a conocer esa generación, especialmente el papel del comandante. Luego viene el presidio, él lo anticipó, que para él sería más duro, como no había sido probablemente jamás en la historia. El alegato de la historia malsoperada del 16 de octubre de 1953, que se convierte en un programa político, un programa de transformación, no en un documento descriptivo, sino un programa que ofrecía soluciones a los problemas más agudos por los que atravesaba nuestro país, los 6 grandes problemas fundamentales de la tierra, de la vivienda, de la industria, de la educación. Es un análisis profundo, coherente, desde una capacidad enorme para entender que en el momento en que se encontraba nuestro país necesitaba un salto cualitativo. De hecho, el programa de Moncada se convierte en la primera plataforma que la revolución, con la que trabaja la revolución luego del 1 de enero de 1959. Y cuando se decreta la amnistía, se percata de que ya no puede seguir en nuestro país, corría riesgo su vida y viene a México. Va a llegar el 7 de julio de 1955, hasta que zarpa un día como hoy, 25 de noviembre, desde Tuxpan. Hemos visto al compañero Francisco hablarnos. Él nos lo comentaba de Jalapa, pero hacernos alusión al acto que tuvo lugar hoy a las 5 de la tarde en Tuxpan. Y es siempre con la carga simbólica, emotiva, de recordación, de entender que fue una osadía, porque un yate de recreo para unas 12, 14 personas que trasladara a 82 expedicionarios en una travesía con tantas problemáticas por las inclemencias del tiempo, y sin embargo que se hiciera realidad la premonición del comandante, que había dicho que en 1956 seríamos libres o serían mártires, pero que la voluntad de luchar era una voluntad inclaudicable. Y aquí, en este periplo del exilio, en México, también en los Estados Unidos, cuando llegó en octubre de 1955 a la estación Pensilvania, allá en Nueva York, acompañado, por ejemplo, de Juan Manuel Márquez, porque tenía muy profunda la cosmovisión martiana del trabajo con la emigración. El Martí que había creado en 1892 el Partido Revolucionario Cubano, esa idea de con todos y para el bien de todos, esa idea de que con los pobres de la tierra
quería su suerte echar. Esa capacidad también de José Martí, el orgullo para los cubanos de haber contado un hombre como nuestro héroe nacional y como el comandante en jefe, que han sido dos de las figuras más excelsas de todos los tiempos, desde una vocación profundamente latinoamericana, caribeñista, en el caso del comandante tercermundista, de defender la integración como un ideal bicentenario. Y cuando llega a Cuba, el desembarco por las Coloradas, alegría de Pío, la dispersión, el reencuentro el 18 de diciembre con Raúl en Cinco Palmas, 7 hombres, los fusiles, prácticamente parecía una quimera poder sentenciar de que se iba a hacer realidad el proyecto revolucionario desde la victoria. Y 25 meses después, el 1 de enero, la gran apoteosis, su intervención en el Parque Césped, las personas lanzadas a las calles porque se había derrotado a la tiranía, uno de los ejércitos mejor pertrechados que contaba el imperialismo en la región, con más de 80.000 hombres sobre las armas, con un armamento moderno, y sin embargo ese grupo de jóvenes que no venían de una academia militar, que venían de diferentes estamentos de la sociedad, con el liderazgo de la vanguardia, con el papel de un hombre como Fidel, y también de una generación, ahí está el Che, está Raúl, está Camilo, luego se van a sumar los campesinos como Guillermo García, está Almeida, el inolvidable comandante Juan Almeida, vos que aquí no se rinde nadie, que lo va a pronunciar en alegría de Pío, comienza esta gran epopeya que no ha culminado ni culminará nunca, que tenemos el desafío, los cubanos y nuestros hermanos en el mundo, de mantener siempre como una antorcha, una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, atemperada siempre a las condiciones histórico-concretas de cada momento y sabiendo los desafíos que se ciernen sobre un proyecto emancipador como el nuestro. La revolución triunfa, el comandante dice la alegría es inmensa, sin embargo queda mucho por hacer todavía, lo dice a lo largo de toda la caravana de la libertad en Camagüey, cuando llega a Ciudad Libertad el día al antiguo campamento de Colombia, poco después convertido en esa gran escuela Ciudad Libertad, como se convirtieron los cuarteles, el Goicuría en la ciudad de Matanza, y así en cada uno de los espacios, para decir muy claro que la revolución comenzaba con una obra educacional, con una obra vinculada a la ciencia, al pensamiento. Hacemos la campaña de alfabetización, pero el comandante incluso antes, el 15 de enero de 1960, en el Paraninfo de la Academia de Ciencias Naturales Cubana, dice que nuestro país tiene que tener un futuro de hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento, en un momento donde casi el 60% de la población era analfabeta total o funcional. Fíjense que era una etapa, que es lo que encuentra la revolución, encuentra 3 universidades públicas, la Universidad de La Habana desde el 5 de enero de 1728, la Universidad de Oriente, año 1947, y la Universidad Marta Abreu de Las Vías, el año 52, y algunas pequeñas instituciones privadas. Y sin embargo, la revolución convierte a todo nuestro país en una gigantesca casa de altos estudios. Se da cuenta que el conocimiento, que el talento, que el genio, que eran fenómenos de masa, debía encontrar la posibilidad de que se canalizara. Y para ello no debían existir discriminaciones ni trabas desde la perspectiva económica, material, que lastraran con que cada una de las generaciones, donde quiera que se encontrara un ciudadano en nuestro país, pudiera acceder a las cumbres más altas del conocimiento. Era un momento donde la revolución decía con mucha fuerza, al pueblo no le decimos cree, le decimos lee, y estaba también testimoniando esa voluntad de pensar, de razonar, de un pensamiento también antidogmático, creador. Y comenzó toda esta gesta. Nosotros tuvimos el privilegio que el comandante en aquella primera etapa se dice que la revolución tiene un carácter democrático, agrario, popular y antiimperialista, y que todo ese ciclo se va a radicalizar y que a partir de la proclamación del carácter socialista, el 16 de abril de 1961, ya en el preludio, en el sepelio de las víctimas de lo que fue el preludio con los bombardeos criminales a la invasión de Playa Girón, se va a producir ese salto cualitativo en que nuestro pueblo con madurez, con responsabilidad va a asumir, y también con la conducción genial de una figura de enorme alcance en el panorama internacional. Yo soy de los que cree que el comandante es la figura más destacada en la esfera política del siglo XX, porque durante 47 años, desde un archipiélago de apenas 112.000 kilómetros cuadrados y de una población que hoy tiene menos de 10 millones de habitantes, fue capaz de hacer contribuciones decisivas al pensamiento político, económico, social, de la integración desde una perspectiva latinoamericana, tercermundista, emancipadora, caribeñista, con una potencia. Muchas veces nos hemos preguntado qué hubiera sido
si el comandante hubiera conducido un país con más recursos, una nación más grande, cuánto se habría podido aportar, porque la nuestra, que es muy pequeña y que ha sufrido los embates de ese bloqueo criminal, genocida, desde los albores de la experiencia revolucionaria, ha compartido lo que tiene. También hemos recibido mucho. En primer lugar, el cariño de todos ustedes y esa defensa incondicional de nuestra obra. Pero hemos graduado más de 40.000 estudiantes de 120 naciones. Y cuando hemos enviado en la COVID y en el combate contra el ébola, en Sierra Leona, Liberia, en el África Occidental y en la COVID, 58 brigadas a un número de más de 50 países, es una confirmación de esa vocación de servicio universal. El comandante está educado en el espíritu martiano de que patria es humanidad. Y luego del 61 comienza la construcción del socialismo. Hay diferentes etapas. Siempre las periodizaciones son inexactas. Se dice que hay una primera etapa donde hay un carácter idealista. Nosotros creíamos que se podía avanzar solo con la exhortación, con el voluntarismo. No teníamos real comprensión de las leyes y categorías de la construcción del socialismo, sobre todo de la perspectiva económica. Quizás esa etapa se prolonga hasta el proceso de institucionalización de 1976, del primer Congreso del Partido de diciembre de 1975. Luego atravesamos otra que va en el sistema de dirección de la economía. Se ha llegado a reconocer que cometimos también errores en ese momento, errores de carácter economicista. Ya habíamos derrotado las más de 300 bandas que estaban en el Escambray y en otros lugares que querían acabar con la revolución y que fueron financiadas por la CIA y por los servicios especiales, y ya el país había logrado obtener sus primeros grandes resultados en múltiples planos, en el componente educativo, médico, social y deportivo. Viene a mi memoria, por ejemplo, que desde 1971, en la edición de los Juegos Panamericanos de Cali, Cuba ascendió al segundo lugar del medallero regional, solamente a la saga de los Estados Unidos, y lo hicimos de los centroamericanos de 1970, es decir, que Cuba ya comenzaba a tener grandes resultados. Entonces, en esa etapa del 75 al 85 se cometen errores de carácter economicista, quizás se abandona en algún momento ideas originales como la del trabajo voluntario, y van a conducir a que en el entorno del tercer Congreso del Partido, año 85-86, nosotros llevamos adelante el denominado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, una mirada original al pensamiento del Che, al pensamiento prístino. En el 20 aniversario de que la figura del Che también ascendiera a la inmortalidad en octubre de 1987, por ejemplo, en la inauguración de la fábrica de componentes electrónicos en Pinar del Río y en otros muchos lugares que el comandante recorrió, rescató esa mirada del Che y dijo: el Che fue capaz de entender los errores que se cometían en el socialismo europeo, donde se había abandonado el trabajo con el hombre, el trabajo con la conciencia, el trabajo de estimular resortes y fuerzas espirituales. No se podrá olvidar nunca esa contribución cimera al pensamiento revolucionario que es El socialismo y el hombre en Cuba, ese breve libro de 32 cuartillas que fue concebido como una carta, como un ensayo que el Che le envía a Carlos Quijano, director del semanario Marcha en Uruguay, en Montevideo, en 1965, que contiene ideas de extraordinaria vigencia. La juventud, arcilla fundamental de nuestra obra. No se puede construir la nueva sociedad con las armas melladas del capitalismo. El cuadro significa la columna vertebral de la revolución. Entonces, el comandante dice: el Che avisoró que debíamos ir a un nuevo combate en el terreno ideológico, cultural, no solo económico. Y en eso andábamos, queridos compañeros del Movimiento de Solidaridad, con una fuerza tremenda que se expresó en grandes programas, la construcción y terminación, por ejemplo, de 400 círculos infantiles en la ciudad de La Habana, que, como señalaba el comandante, era no solamente una obra profundamente humana, sino que permitía que nuestras mujeres pudieran incorporarse a la producción, a la defensa, a la docencia. Recordemos que al triunfo de la revolución había 100.000 mujeres en Cuba que tenían como único medio de sustento la prostitución. Y hoy el 65% de la fuerza calificada de nuestro país son nuestras féminas. Era lo que se decía al comienzo de la revolución. En el caso de las mujeres ha sido tanto la explotación. Hoy, que es 25 de noviembre, que hablamos del derecho internacional a la no violencia, a la no discriminación, que recordamos a las hermanas Mirabal, a Minerva, a Patria, que fueron asesinadas salvajemente por la dictadura trujillista, que eran unas grandes luchadoras. Y se decía en Cuba: hay que hacer una revolución dentro de la revolución. Y el papel inconmensurable de la compañera Vilma Espín y la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, que al igual que el entramado de las organizaciones sociales y de masa, los comités de defensa de la revolución,
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el caso del movimiento estudiantil que ya tenía la FEU del 20 de diciembre de 1922, pero el 6 de diciembre de 1970 el estudiantado de la enseñanza media, la Unión de Jóvenes Comunistas, nuestro partido de octubre de 1965, aquel primer comité central, la carta de despedida de Che. Es decir, todos esos elementos que constituyeron un estímulo para avanzar en una sociedad diferente. Y decía que a finales de los 80 nos encontrábamos en el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas cuando sobreviene la caída del campo socialista. Cuando el comandante en aquel discurso memorable del 26 de julio de 1989 en la ciudad de Camagüey dice, si nos levantásemos un día con la terrible noticia de que la URA ha desaparecido, cosa que no deseamos, aún en esas circunstancias, aún en esas condiciones, Cuba seguiría luchando. Y fue un masazo para la opinión pública internacional. El comandante se adelantó por su análisis, pero también dejó clara cuál sería la postura. Cuando los agoreros de la historia, cuando los Fukuyama y compañía hablaban de que ya no había ningún pasado, que no había futuro, que solo había un presente pragmático desde la perspectiva neoliberal, Cuba había refrendado su posición invariable de que mantendría la defensa de la revolución. Era cuando comenzamos a decir, los compañeros más experimentados, de más edad, del movimiento de solidaridad, lo recordarán perfectamente, que teníamos que salvar la patria, la revolución y las conquistas del socialismo. Y comenzaron todo el papel en la agricultura, el denominado periodo especial en tiempo de paz, que no se abandonara una conquista. Teníamos también múltiples carencias, los que éramos adolescentes, jóvenes en esa etapa, que veníamos del movimiento pioneril, de la secundaria, luego de los institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas y del trabajo ya como organizaciones políticas. No olvidamos que teníamos que trasladarnos en bicicleta. El comandante hizo un plan de 1 millón de bicicletas que fueron adquiridas en la República Popular China. Se le envió una carta al presidente de entonces, Jiang Zemin, y se enviaron y fueron ensambladas por los politécnicos. Y nuestro país, y como decía en esa etapa el jefe de la revolución, no sobra un maestro, no sobra un médico, no sobra un ingeniero. Tenemos que buscar fórmulas creadoras para que nuestro capital humano no lo perdamos jamás. El orgullo nuestro de haber formado alrededor de 1,5 millones de graduados universitarios. Y son todos estos años. Hablé del bloqueo, que es un tema que constantemente denunciamos. Ustedes saben que formalmente comenzó con la proclama 3447 del presidente Kennedy del 3 de febrero de 1962, pero en la práctica, desde el propio 1 de enero del 59, ya comenzó la labor subversiva de zapa, de penalizaciones, para acabar con la revolución cubana, supresión de la cuota azucarera y otras privaciones. Y el bloqueo como la madeja más integral de instrumentos coercitivos, sanciones, mecanismos unilaterales, decisiones punitivas con el objetivo de lograr un cambio político. Siempre recuerdo las reflexiones que al respecto llevaba adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando aquí revitalizó en el año 2021 la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y lo decía muy claro: el bloqueo es triplemente criminal porque su finalidad es enajenar, como reconoció Lester Mallory el 6 de abril de 1960, su secretario de Estado, en un memorándum secreto, enajenar el apoyo aplastante del 90% o más en aquel momento de la población cubana a la dirección revolucionaria, privándonos de alimentos, privándonos de medicina, prácticamente de todo. Hoy el bloqueo se ha recrudecido a niveles que son inimaginables, serían indescriptibles incluso para un agudo observador. Cuando nosotros presentamos el informe de Naciones Unidas, acabamos de obtener una nueva victoria, venimos ganando desde 1992. Cada año la comunidad internacional lanzando un mensaje contundente, irrefutable, categórico de que el bloqueo es criminal. Pero cuando decimos, por ejemplo, que este año nos costó alrededor de 7.500 millones de dólares, siempre va a ser una cifra inexacta, porque el costo es superior en nuestra cotidianidad, no solo en los planos económicos, también en los planos culturales, en los planos de desarrollo social, en los planos de convivencia. Y es sin duda el principal lastre a nuestra economía, a nuestro desarrollo como pueblo. No es el único. Jamás hemos cometido el error de decir que es el único de nuestros problemas. Nuestra revolución, nuestro proceso de desarrollo, no es un paraíso terrenal, es un proceso también que tiene contradicciones, metas, desafíos, errores que hemos cometido y que tenemos que resolver siempre
los cubanos con la inteligencia, con la cohesión, con la unidad, sin ningún tipo de sombra a nuestra soberanía. Y tenemos que destrabar las fuerzas productivas. Estos días, por ejemplo, hemos estado siguiendo las noticias de la Feria Internacional de La Habana, las decisiones que se van a implementar en materia de la inversión extranjera. Tenemos que hacer muchas cosas, pero sí es criminal no reconocer que el bloqueo es el principal lastre de nuestra economía. Y el comandante también dijo un día que tendríamos que hacerle reconocimiento porque nos ha enseñado a la resiliencia, nos ha enseñado a encontrar soluciones, a no quedarnos de brazos cruzados. En estos momentos es muy duro, porque en estos momentos las privaciones que están vinculadas con la generación eléctrica, por ejemplo, ciudades nuestras que sobrepasan las 10 horas de apagón, eso es criminal. Un país que electrificó y que generó la corriente para las comunidades, incluso serranas, donde había pequeñas poblaciones. Nuestro país fue el que lo electrificó y no poder acceder al combustible, tener un sistema de generación envejecido, la Antonio Guitera. Yo era un pionero en Matanza cuando se inauguró en ese momento moderna con tecnología francesa, o la Carlos Manuel de Céspedes, por ejemplo, en Cienfuegos con los motores Hitachi de la década del 70, o la 10 de octubre de Nuevita, la Renté de Santiago. La mayoría ya tienen 40 años de obsolescencia y han tenido que lidiar también con un crudo que es el crudo nuestro, no es el crudo mexicano. México, que es un gran productor. Hemos recordado por estos días aquella decisión incalculable del inolvidable presidente Lázaro Cárdenas del Río de marzo de 1938, cuando nacionalizó los hidrocarburos, creó Pemex como una expresión de soberanía. El Lázaro Cárdenas, que va a jugar un papel decisivo para que Fidel y el Che, que se han conocido en casa de María Antonia, salieran de la cárcel de Miguel Chul y pudieran llegar en el Gran, o el Lázaro Cárdenas, que va a ir el 26 de julio del 59 a La Habana y que en abril del 61 se va a alistar diciendo que está dispuesto a pelear cuando hemos recibido el ataque de Playa Girón. Esos símbolos de la historia, por cierto, que nació 2 días después de la muerte de José Martí. Cuando murió José Martí, 19 de mayo de 1895, 2 días después, nacería esa figura cimera del pensamiento nacionalista. Cuando se habla hoy de la cuarta transformación y se hace una mirada al proceso de la independencia, de la reforma con Juárez, también de la revolución de la Constitución de Querétaro, de todos sus aportes, también al nacionalismo mexicano de Lázaro Cárdenas. Y cuando se menciona la revolución de las conciencias, el humanismo mexicano, hay una especie de síntesis y al mismo tiempo de rampa de lanzamiento de lo que eso significa desde la perspectiva latinoamericana y caribeña. Y nosotros contar con un gigante, con ese gigante, Fidel Alejandro Castro Ruz, un hombre con una capacidad de entender, de escuchar, de adelantar, de prever, como decía de la Buterflica. Yo tuve el privilegio de acompañar al comandante, por ejemplo, en una visita a Argelia, que conversamos con Buteflika, aquella idea, Fidel va al futuro y regresa para contarnos. Y tiene la capacidad de estar escuchando la hierba crecer, como decía Roa, escuchar la hierba crecer, a ocultar los latidos de la sociedad latinoamericana, africana, tercermundista y de la sociedad estadounidense. ¿Cuántas veces los congresistas, figuras políticas de la intelectualidad, del deporte de los Estados Unidos no se pasaban horas, se deleitaban con el comandante por los conocimientos de la historia, por la capacidad que tenía para desentrañar fenómenos complejos de la realidad económica, de la realidad política, de la realidad social, y fue creando en nuestro país, construyendo las escuelas en diálogo constante con todos los sectores. Decían las autoridades nuestras del Ministerio de Educación Superior, el querido capitán de la Sierra Maestra, Fernando Vecino Alegre, por ejemplo, que el verdadero Congreso de la Educación Superior Cubana era el Congreso con los estudiantes universitarios, porque se diseñaban los planes de estudio. Así ocurría con los pioneros, así ocurría en el caso de los campesinos, en el caso de las mujeres, en el caso de los comités de defensa de la revolución. Se va a crear el ICAP, la política cultural nuestra sólida, Casa de las Américas, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el Teatro Nacional, la querida Isabel Monal, por ejemplo, la danza contemporánea, crear un sistema profundo de escuelas a lo largo y ancho de todo el país. El orgullo hoy, cada vez que tenemos un artista nuestro que en cualquier lugar de la geografía universal es capaz de conquistar un lauro, de hacerse presentaciones. ¿Qué puedo decir aquí en México, donde hay tantos representantes de la cultura cubana que contribuyen en esos vasos comunicantes indestructibles entre nuestros dos pueblos? Cuando hablamos del danzón, del bolero, del mambo, del cha-cha-cha, del béisbol,
esa enorme contribución que hicieron Cuba y México, las autoridades culturales cubanas y la Secretaría de Cultura de México en el 2023, que por vez primera en el concierto de Naciones Unidas, en este caso de la UNESCO, se presentó el expediente binacional para declarar al Bolero patrimonio de la humanidad. Y fue una contribución de dos pueblos hermanos que no se compitió, surgió en Cuba en 1893, se considera la idea de Pepe Sánchez como el primer bolero, pero ¿qué podemos decir desde México con todo ese legado? Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Juan Gravier, la internacionalización, al igual que en Cuba, como una demostración concreta, lo traigo a colación. 2 años después se hizo lo mismo con varios países, Dominicana, Haití, Cuba, Honduras, en el tema del casabe, de las cosas que podemos hacer y que tenemos la obligación de hacer desde la perspectiva unitaria. Cuando el comandante vino aquí en el año 91 a Guadalajara, a la primera cumbre iberoamericana en el Hospicio Cabaña, dijo, pudimos haber sido mucho y sin embargo no lo hemos sido, porque no nos sentábamos ni siquiera a tomarnos una taza de café, una taza de té, si no éramos convocados por el Departamento de Estado. Era esa visión monroísta, neopanamericana, que en la novena conferencia de Bogotá de 1948 cristalizó como el tentáculo para dominar institucionalmente a nuestros países, ese Ministerio de Colonia, que radica en muy pocas cuadras del Departamento de Estado en Washington, D.C., y que es una aberración con la cual se intenta controlar a nuestros pueblos. Es una terrible y triste historia. Y aquí en Guadalajara el comandante lanzó esa plataforma de unidad, era el primer espacio cumbre iberoamericana entre los países de la región, España y Portugal. Y al año siguiente, en la edición de 1992 en Madrid, donde por cierto hizo una defensa extraordinaria de la resistencia de Tenochtitlán, del valor de nuestras culturas y de que no podíamos caer en eufemismo, porque la resistencia de nuestros pueblos como capacidad de avanzar cuando otros intentaron venir a colonizarnos, lo que decía también Juan Bosch, el triple carácter de los procesos en América Latina y el Caribe, como expresión de las apetencias imperiales por conquistarnos, como disputa entre los imperios por arrebatarse cada uno de ellos porciones de territorio y en primerísimo lugar como una voluntad inclaudicable de no dejarnos doblegar de nuestros pueblos. Y el comandante lanzó esa plataforma justo cuando el país estaba en un momento difícil del denominado periodo especial, pero así fue también en 1994. Parece que fue ayer cuando recibimos al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un teniente coronel retirado que había recién cumplido 40 años, cuando llegó en la madrugada del 13 de diciembre de 1994 a La Habana, estuvo solo 36 horas y fue a la universidad y ahí nos reunimos con él. Y el comandante dijo, Chávez no se considera acreedor de este homenaje, pero el que ha hecho tanto en la formación de una conciencia, ya había encabezado la sublevación cívico-militar del 4 de febrero del 92, había cumplido 2 años de prisión, se había leído Calibán, por ejemplo, de Roberto Fernández Retamar, y ese Chávez que había lanzado aquel grito premonitorio. Por ahora no se han cumplido los objetivos estratégicos, pero que demostró que era una nueva figura en el escenario de América Latina y del Caribe, no la corruptela tradicional de los partidos políticos, por ejemplo, que en el caso de Venezuela con la Cuarta República, luego de los acuerdos de punto fijo, específicamente entre Acción Democrática y COPEI, se habían repartido las ganancias petroleras de ese país. Y aquel día el comandante le dijo, Chávez, te está hablando un guerrillero, y si logras recorrer el país, como después hizo también Andrés Manuel López Obrador, como hace hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si logras recorrer el país, si logras establecer un contacto con las masas, con tu labor pedagógica, puedes obtener la victoria y ponle el nombre que tú quieras. Puedes ponerle bolivarianismo, puedes ponerle cristianismo, puedes ponerle socialismo. Lo único que sé es que no se llamará jamás capitalismo, que ha acentuado la pobreza, que ha acentuado específicamente en esa etapa de la expresión más salvaje, la irrupción galopante del neoliberalismo, las denominadas décadas perdidas del 80 y el 90, el acuerdo multilateral de invenciones, el consenso de Washington, todos aquellos postulados para privatizar carreteras, para privatizar cualquier tipo de servicio. Cuando se rastrea el origen de la fortuna de los grandes multimillonarios de la región, obtuvieron a precios irrisorios empresas que eran estatales. Quizás hayan sido México y Brasil los países que hayan tenido que pagar un costo más elevado. Muchas veces en una discusión teórica se comienza a analizar si el neoliberalismo salvaje va a comenzar con el gobierno de Salinas de Gortari. Yo soy de los que cree que desde 1982, en época del presidente Lamadrid,
cuando ya se declara que México no puede seguir pagando la contribución de la deuda, se había quebrado en buena medida el pacto social que emanaba de la Revolución Mexicana y que de alguna manera el PRI había logrado sostener hasta ese momento y que afectó de manera particularmente intensa a los sectores más pobres. Y cuando Brasil sacó 40 millones de la pobreza en los gobiernos del PT, es un hecho. Y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum el día 5 de octubre en el Zócalo rendía cuenta de su primer año de gestión y hablaba de los 13,5 millones de personas que se han sacado de la pobreza, es un hecho incontrastable. Ni siquiera el más importante es la posibilidad de fundar un nuevo proyecto, pero una demostración extraordinaria. Es más grande que Cuba, que mi país, que tiene menos de 10 millones, más grande que las naciones del Caribe anglófono. Y es la demostración también diríamos, las brechas, los abismos en que la sociedad de antaño nos condujo. Y Fidel brillando. En aquel momento Estados Unidos inventó la Cumbre de las Américas para aislarnos y él recibió a Chávez en la UJC 10 años más tarde, en ocasión de que se constituyera en Cuba el ALBA TCP, estoy hablando del 2004, se cogió el 10º aniversario de la visita de Chávez, hicimos un pullover, todavía yo tengo el mío guardado, muy bonito, con una foto de Chávez y el comandante abrazándose con un lema debajo: Nuestra América cambió para siempre. Comenzaba una etapa hacia el bolivarianismo, hacia la integración, hacia las ideas de José Martí, de Alfaro, de Hidalgo, de Morelos, de Benito Juárez, de Eugenio María de Hostos, de Ramón Emeterio Betance, de Gregorio Luperón, de Augusto César Sandino, de Julio Antonio Mella, que va a ser asesinado aquí en la intersección de Abraham González y Morelos el 10 de enero del 29, como un joven que era militante del Partido Comunista Mexicano y del Partido Comunista Cubano, y que escribía en El Machete, y su relación transgresora, proteica, bellísima, con Tina Modotti. Ahí está ese libro de la gran escritora Elena Poniatowska, finísima, que narra extraordinariamente la visión de esta mujer, que está ahí en el Panteón Dolores y constantemente también en los movimientos de solidaridad y en todo lo vinculado a MEA desde Cuba, se le ha rendido homenaje. Entonces, un Fidel que se agigantaba y la revolución detuvo el decrecimiento y comenzamos a buscar alternativas. Y está el discurso del 26 de julio de 1993 en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba, que había sido recién inaugurado para el Congreso del Partido, el cuarto Congreso del Partido de octubre de 1991, ese donde el comandante invitó a Silvio Rodríguez y Silvio cantó con su guitarra El Necio. Yo me muero como viví, me arrastrarán por sobre roca, pero me muevo como viví. No, no, hay a Dios que será divino. No traiciono las convicciones, la manera que he tenido de pensar. Y fue ahí a la Plaza Antonio Maceo, reivindicando el espíritu de Baraguá, de que el 23 se reanudan las hostilidades, se rompe el coro. Ese fue el mensaje del 91. Y en el 93, en el 40 aniversario del asalto en Moncada, el comandante anunció, por ejemplo, la despenalización de la tenencia de divisas. Y fue una medida difícil, él lo dijo muchas veces. Sabemos que se va a generar una cuota de desigualdad. Hasta ese momento en nuestro país habíamos distribuido la riqueza con arreglo al trabajo. Y el comandante dijo: de este momento sabemos que si hay alguien que está sentado y no hace nada y recibe una remesa del exterior, puede ganar más que un neurocirujano, puede ganar más que un ingeniero, que un doctor en ciencia, que un maestro, pero tenemos que salir de la trinchera y tenemos que hacerlo de manera creativa. No podemos quedarnos aquí y suicidarnos. Al contrario, nuestro espíritu es de avanzar, de luchar. Y fuimos en todos estos años, en nuestras generaciones, hemos crecido con esas vicisitudes materiales, tratando de buscar una solución a cada problemática, no echándonos a llorar, siguiendo formando en nuestras escuelas y haciéndolo cada vez más con una presión internacional, en el caso de ese imperio revuelto y brutal que nos desprecia, porque siempre ha tenido esa mirada de considerar que los latinoamericanos somos menores, eso que está hasta la raíz en los tuétanos de la clase política dominante, blanca, anglosajona, protestante de los Estados Unidos, y nosotros hemos tenido que ir a contracorriente. Y logramos alcanzar altos niveles. Y cuando el 17 de diciembre se van a cumplir unos días de un nuevo aniversario, dentro de muy pocos días, el 2014, se anunció el proceso de restablecimiento de relaciones, las intervenciones del presidente Barack Obama y del general de ejército Raúl Castro, y el regreso a la patria de Gerardo, de Tony y de Ramón, los tres de nuestros 5 años que quedaban. Esa batalla que había comenzado desde el 23 de junio del año 2001 en el Cotorro, cuando el comandante dijo: solo les digo una cosa, volverán. Cuando se hicieron esos anuncios, se generó una expectativa y Cuba dijo: hemos llegado aquí con la frente en alto, sin ninguna concesión en nuestro sistema político, sin ninguna concesión en nuestra postura inquebrantable en la política exterior.
antiimperialista, a denunciar todos los crímenes, como hemos denunciado esa masacre contra el pueblo en Gaza, contra el pueblo palestino, que no comenzó el 7 de octubre de 2023, que es estructural, que tiene casi 80 años, que impide el legítimo derecho del pueblo palestino a tener un Estado con autonomía, con capacidad propia. No puedo olvidar el cariño de Yasser Arafat, al cual conocimos también especialmente por el comandante en jefe, y cuando lo acompañamos por países árabes, todas las muestras tremendas de todas esas comunidades en Argelia, en Siria, en Libia, en Qatar, por la resistencia y por el liderazgo del comandante invariable. Y cuando comenzó ese proceso que decía el restablecimiento de relaciones, dijimos, estamos dispuestos a encarar cualquier desafío en el terreno de las ideas, porque también estamos educados como José Martí de que la guerra mayor es de pensamiento y que tenemos que ganar la pensamiento. Sin embargo, llegó la administración de Donald Trump y esa administración, las 243 medidas, esta segunda temporada, recrudeciendo, queriendo asfixiar, que nos desangremos. Y nosotros que hemos tenido un costo migratorio de capital humano, también de decisiones que tenemos que tomar, pero el pensamiento del comandante como un faro, como un guía en cada una de sus aportaciones. ¿Cuántas personas en el mundo no solamente le han rendido homenaje, le hemos rendido homenaje hoy, sino que constantemente lo extrañamos para que sus reflexiones, para que sus intervenciones nos dieran argumentos, nos arrojaran luces sobre cómo entender ese capitalismo salvaje, monopolista transnacional, cómo entender la maquinaria bélica, cómo alertar de peligro, esa conciencia crítica. El papel del comandante trascendió con creces las fronteras de Cuba, las fronteras de América Latina, y fue una aportación incluso para la izquierda, para el desarrollo de la clase obrera, de los intelectuales, de los movimientos sociales en los Estados Unidos, en Europa, en los países altamente desarrollados. Su premonición en la cumbre de Río en 1992, hay una especie que está en peligro de extinción, la especie humana, cuando nadie se atrevía. Hoy que se habla del cambio climático y que sabemos que esos gobernantes de la Casa Blanca no creen absolutamente en ninguno de estos temas, como pasó con la pandemia, cuando ese presidente irresponsable, cuántos millones de vidas se perdieron en los Estados Unidos con las declaraciones del presidente Trump, que delante de Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de ese país, dijo que con un detergente de que se podía encontrar en un supermercado se acababa la COVID, igual que hizo Bolsonaro o como hizo Macron cuando se llevó las mascarillas en un aeropuerto. Y Cuba lo que hizo fue salvar 5 candidatos vacunales, 3 vacunas, inspirados precisamente en el pensamiento de nuestro invencible comandante. Estamos en el año del centenario. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en el recuerdo cotidiano, en el trabajo creador, en una interpretación dialéctica. No es un decálogo el pensamiento del comandante, no es para repetir 10 mandamientos divinos, no es un algoritmo para proceder como un autómata. El comandante no permitiría jamás eso. Es para interpretar con vigor, de manera radical, yendo a las esencias, sus contribuciones, sus aportaciones en un tiempo histórico concreto y atemperándola a las condiciones del momento actual. Fue lo que nos dijo el 1 de mayo del 2000. Tuvimos el honor de acompañarlo a ese acto y luego intervenir en la tribuna abierta, que se hizo otro acto a continuación. Fue una operación relámpago que el comandante organizó el 1 de mayo del 2000, cuando nos dijo que era sentido el momento histórico, cambiar lo que debía ser cambiado, no mentir jamás, principios éticos inviolables, una conducta intachable. Entonces estamos en el año del centenario y todo nos da una alegría tremenda. El comandante con su austeridad, que no permitió que ninguna sola calle, ninguna avenida, ninguna escuela, ninguna institución se le pusiera su nombre. Habla de su modestia, habla de la idea que siempre defendió de José Martí: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y nos da una alegría tremenda cada vez que a nivel internacional se hacen actividades. Ahora mismo aquí en México, hace unas semanas atrás terminó un evento extraordinario, el 29 Encuentro Internacional convocado por el Partido del Trabajo, los partidos y la Nueva Sociedad, y se decidió dedicar el evento de septiembre del 2026, el 30º encuentro, dedicarlo a la figura del comandante jefe, como hace el Movimiento Mexicano de Solidaridad, uno de los movimientos en el mundo de mayor integralidad, cada encuentro desarrollado, que siempre hay un espacio para ese pensamiento productivo, ese pensamiento aportador, ese pensamiento comprometido. Entonces, tenemos que hacer actividades con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, con los campesinos, con los intelectuales, con los artistas. Ese espíritu de sumar, ese espíritu de siempre aparecer con toda energía, de dar el frente ante las problemáticas, de estar en los lugares más complejos, de predicar con el ejemplo. Esas son sus enseñanzas. Y ese es un acervo, ese es un sumo que viene a nutrir
nuestra capacidad no solamente de resistir, sino de victoria. Y mientras más complejas sean las circunstancias, tenemos que acordarnos de Baraguá, tenemos que acordarnos de Sincopán, tenemos que acordarnos de Alegría de Pío, tenemos que acordarnos de Girón, del 26 de julio en Camagüey, y también hacer las cosas con toda la inteligencia, con toda la sagacidad, con toda la osadía, con todo el ahínco que nos enseñó el comandante. En el juramento de Baraguá, que es otro documento cimero de la lucha, 19 de febrero del 2000, desarrollado en el contexto de la batalla de Idea, cuando se comenzó a luchar por el retorno del pequeño Elian González, pero que rápidamente la lucha fue más profunda, porque fue para una sociedad que el comandante dijo tiene que ser todavía superior. En ese juramento de Baraguá dijo, Cuba se redescubre a sí misma, sus inteligencias cultivadas. Y nosotros como sabemos que esta es una guerra de pensamiento y es una guerra también que está vinculada a la capacidad de resistir y de no dejarnos colonizar, ni en el plano cultural, ni en el plano histórico, ni en el plano ideológico, ni en el plano cognitivo. Queridos amigos, hermanos de este movimiento, todos los que puedan estarnos siguiendo en el mundo, México es un país entrañable para Cuba. Es un país de una significación extraordinaria por su cultura, por su diversidad, por su capacidad de aportar como hogar y abrigo a las mejores ideas. Las contribuciones de este país, por ejemplo, también en el gobierno de Lázaro Cárdenas, a recibir a 40.000 españoles en defensa de la República, que jugaron un papel decisivo también en instituciones universitarias, en instituciones culturales. Ese México que siempre ha tenido una política de encontrar y de tener un liderazgo internacional. Ahora se iba a hacer en estos días la cumbre de las Américas y la presidenta Claudia, al igual que el presidente Petro, fueron de los primeros en decir, no aceptamos una cumbre, la que iba a ser en Punta Cana, con exclusiones, sin Cuba, sin Nicaragua, sin Venezuela, igual que había dicho el presidente Andrés Manuel cuando la cita de hace 3 años en Los Ángeles. Entonces nosotros, con todo ese orgullo, con todo ese compromiso, sabiendo de que especialmente Fidel vive diariamente en lo mejor del pueblo mexicano, ni en los momentos más complejos, ni en la época de la ignominia del comes y te vas, se pudo quebrar ni lacerar con un solo pétalo la solidaridad, el cariño del pueblo mexicano por el pueblo cubano, que jamás nos ha fallado. Ahora mismo estamos recuperándonos los embates del terrible huracán Melissa. Miren lo que pasó en Jamaica, miren en Vietnam, por ejemplo, un país que queremos, que respetamos, que admiramos tanto. ¿Cuántas víctimas ha habido ahora con la lluvia? Y sin embargo, nuestro caso, por nuestro sistema de defensa civil, por lo que nos enseñó el comandante desde el ciclón Flora, no se perdió una vida humana. Sin embargo, tenemos más de 70.000 viviendas afectadas. Entonces, nosotros con ese espíritu, con esa convicción, sabemos que Fidel late, palpita, es una antorcha, es una contribución directa a las batallas presentes y del futuro. Es más necesario que nunca estudiar su pensamiento desde una perspectiva creadora y en ese empeño mexicanos, cubanos, africanos, estadounidenses, europeos, ciudadanos de bien de todo el planeta, siempre lo tendremos como una inspiración. Así que un día como hoy, que viva por siempre el pensamiento, la memoria, el legado de nuestro invencible comandante en jefe Fidel Castro. Bueno, creo que después que el profe Hassan, porque tengo que decir que Hassan fue mi profe, hablar y hablar desde la propia experiencia también de conocer a Fidel, de conocer al comandante, realmente es difícil poder hilvar palabras, ¿no? Que, eh, que ni siquiera que lo alcancen, ¿no? Así que para nada pensar nunca superarlo. Y bueno, realmente como bien acaba de escribir alguien en el chat, una excelente disertación la que ha hecho Hassan sobre el pensamiento de Fidel, lo que significa el ejemplo del comandante en jefe. Entonces, yo no voy a hacer conclusiones, no voy a hacer una intervención como tal. Simplemente creo que el mensaje está ahí y la tarea la tenemos ahora todos, ¿no? Y es la convocatoria a qué vamos a hacer para honrar al comandante en el año de su centenario. Creo que esa es la reflexión con la que todos nosotros debemos hoy acostarnos a dormir pensando en eso y en el día de mañana convertir este pensamiento en acciones, en ideas concretas para rendir homenaje a ese hombre tan grande y tan gigante que es, porque como decimos los cubanos, Fidel, eh, el, el 25 de noviembre del 2016 fue la siembra de Fidel, es decir, él pasó a un nivel superior del estado físico, que es la inmortalidad.
y eso creo que también es algo que todos lo tenemos presente. Y bueno, hoy cuando conmemoramos el 9º aniversario de su partida física, que coincide también con la partida del Yate Granma, y es que a veces podemos pensar hasta que él escogió el día que no iba a estar presente físicamente. Y bueno, creo que para todos, ¿no? La reflexión también, ahora me viene a memoria el cuate, quien escribiera en el libro de condolencias que se abrió en la embajada cuando el fallecimiento del comandante, él decía: Alejandro, enséñame ahora cómo vivir sin ti, ¿no? Yo creo que ese es el sentir de muchos de nosotros hace 9 años, y bueno, ese es el sentir también de el pueblo mexicano, que siempre lo honra, y del movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, que siempre tiene presente y no deja de recordar tanto el 13 de agosto como día a día en su accionar concreto el pensamiento y la vigencia del comandante en jefe. Muchas gracias. Ratifico lo que señalamos al comienzo. Un gran abrazo. Nosotros tenemos un tremendo respeto por lo que ustedes hacen en las tareas cotidianas. Los admiramos, los queremos, nos inspiran también. Cuando los cubanos resistimos y en momentos de vicisitudes, de complejidad, lo hacemos también inspirados en hombres y mujeres como ustedes, que en situaciones diversas, muchas veces a contracorriente, tienen la capacidad no solamente de echar rodillas en tierra con nosotros, sino de inspirarnos, porque tienen una actitud militante, una actitud creadora, una actitud esto. Y quiero decirlo porque me emocionan las palabras, no el agradecimiento, sino las reflexiones que han trasladado cada uno de los compañeros, los temas que han tocado, que todos son de una tremenda profundidad, estarían para, no para una respuesta, estarían para otro ciclo de conferencia cada uno de ellos, de manera muy sucinta, comenzando por esto último que decía Joaquín. Sí, el comandante está en el Bogotazo, claro. Cuando asesinan a José Eliezer Gaitán, él se lo contó después a un gran periodista, Arturo Alape, y le dijo que aquella vez aprendió qué cosa era un pueblo que tenía sentimiento de luchar, de rebeldía, y no tenía una vanguardia. Y que cuando el pueblo no tenía una vanguardia, casi que era conducido al cadalso, al patíbulo, porque el comandante estaba dispuesto a inmolarse en una estación ahí de policía en Bogotá. Por cierto, la respuesta tremenda que da la derecha de la élite colombiana, fundamentalmente hacia el campo en ese país, es el origen de ese conflicto de larga data que todavía llega hasta la actualidad, que Cuba ha jugado un papel decisivo por erradicar nuestras contribuciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el ELN, antes con el movimiento 19 de abril. Pero hay que entender en la respuesta que da la ultraderecha colombiana, sobre todo hacia el campo, Marulanda y la FARC del año 52, a la génesis de ese conflicto a larga data que Estados Unidos aupó, y que además hoy hemos visto también al presidente Petro con una política valiente, enérgica, y que intentan criminalizar, y que ha estado defendiendo, y que además no se ha prestado a ningún tipo de manipulación con el tema de Venezuela. Iba a decir, y aprovecho también porque esta es una plataforma latinoamericana, era uno de los comentarios de Tamara, los peligros que se ciernen hoy sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela, el despliegue del Gerald Ford, esa idea de querer demencial, es un irrespeto al derecho internacional, a los sistemas multilaterales. No estamos en el viejo oeste. Pagar 50 millones de dólares por la captura, por la cabeza de un presidente legítimamente electo que ha ganado más de 17 elecciones, es una actitud bárbara. Debe rendir cuenta por ello el mandatario de los Estados Unidos. Y hemos cerrado filas junto a la República Bolivariana, que está defendiendo ese país como lo hicimos nosotros en el concepto de guerra a todo el pueblo, no solo de unidad cívico-militar. La firma, más de 8 millones de firmas, nosotros hemos firmado en nuestro país una amenaza contra Venezuela, es una amenaza a América Latina y el Caribe, y a lo que aprobamos en La Habana en enero del 2014, en la segunda cumbre de la CELAC, ese proceso tremendo, ese parto, ese gran alumbramiento que venía de Contadora, del Grupo de Río, de Sahuipe, de la Riviera Maya, y que cristalizó en el Fuerte Tiuna en el 2011 con el comandante Chávez, que en Cuba se hizo la segunda cumbre en el 2014, y cuando todos los dirigentes latinoamericanos dijeron por vez primera ha triunfado el ideal bolivariano sobre la visión monroísta. Y mencioné ahorita el papel del presidente Andrés Manuel cuando rescató la CELAC, porque en la cumbre nuestra del año 2014 tuvo 29 jefes de Estado y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y después el movimiento
se fue también porque intentan minarlo. Y nosotros apostamos por una unidad en la diversidad, por la capacidad de diálogo, y por eso también daba el valor con este engendro de la Cumbre de las Américas, que es el mecanismo que, como dije, el año 94 diseñó los Estados Unidos desde el componente de la OEA. Decía el compañero Oscar, claro que extrañamos, igual que lo que señalaba Joaquín, lo extrañamos todos los días, y no como una adoración fatua, sino como la incorporación a nuestro morral de argumentos. Y tenemos un deber, el deber de interpretar ese pensamiento fecundo que está ahí en sus discursos, en sus reflexiones, en los materiales audiovisuales. Y dije, hacerlo de manera creadora, no de forma vulgar, no es repetir una frase fuera de contexto, no es decir extemporáneamente, no, porque Fidel hizo, porque el primero que constantemente se transformó fue él mismo. Y la revolución logró hacer lo que no había hecho ningún otro proceso, porque siempre dio la respuesta que menos esperaba nuestro enemigo histórico. Y cuando había que hacer una marcha, hacíamos una marcha, pero cuando esperaban que era un editorial, entonces hacíamos una mesa redonda. O cuando esperaban que fuera una mesa redonda, hacíamos una marcha del pueblo combatiente. La revolución fue capaz, con ese espíritu guerrillero, que él aprendió desde muy joven, de encontrar la respuesta exacta en las dimensiones adecuadas, no porque fuera un adivino, no porque tuviera una bola de cristal, sino porque estudió, porque analizó a profundidad y porque tuvo la capacidad de concatenar. Esa idea también de Engel, de la concatenación como ciencia, si la dialéctica como ciencia de la concatenación universal. El comandante fue capaz de ver procesos comparados. Decía José Martí, cree el aldeano vanidoso que su aldea es el mundo. Nosotros tenemos el sentido de que patria es humanidad. Y el comandante hizo análisis. Hoy se habla de estudios de escenario, de estudios proactivos, de tanques pensantes. El comandante, leyendo en una biblioteca, estudiando en su automóvil, fue capaz de diseñar plataformas que otros no concibieron, porque cuando Chávez triunfó, para muchos estaba la duda de que era un teniente coronel retirado, y el comandante se dio cuenta que iba a ser una figura decisiva en la historia de América Latina, como le pasó también con Torrijos, como le pasó con Lula, ese Lula que muchas veces dijo, no soy amigo de Fidel cuando llegué a Planalto en mi cuarta contienda electoral, sino que en la primera, cuando perdí contra Fernando Collor de Mello en el 90, Fidel fue a mi apartamento con su esposa Marixa, anterior esposa, en el 10º piso de un apartamento en Sao Paulo, y fue a cenar con el candidato perdedor. Cuando se vio que alguien tuviera esa capacidad de distinguir, porque al comandante no le interesaban los cargos políticos, le interesaba los valores, los sentimientos, lo que identificaba en las personas. Decía el compañero Oscar, algunas ideas que se puede debatir, y se comete el error de hablar de que los procesos del denominado ciclo progresista en América llegaron al poder. Y yo soy de los que remarco siempre con mis estudiantes que llegaron al gobierno a apenas una dimensión del entramado del poder. El entramado del, porque no tocaron el poder judicial, el poder económico, el poder financiero, el poder ideológico, cultural de la divulgación. No es una nota menor, es de enorme valor. Las elecciones que hayan llegado al gobierno, las elecciones en América Latina no estaban inventadas para que ganara la izquierda. Teníamos la experiencia de la Unidad Popular con Salvador Allende en 1970 y sabemos el golpe pinochetista, el golpe descomunalmente criminal de Pinochet y compañía, los cohetes cayendo ahí en La Moneda, Pablo diciendo yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una vieja plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes, y Silvio no está muerto, no me lo mataron. Es decir, todo eso que arrancaron una generación con la Operación Terrible, la Operación Cóndor, la DINA, la DICIP, talleres automotores Orleti, Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Argentina, los Videla, los Astí, los Efraín Ríos Mun en Guatemala. Es decir, hay una historia de este continente que también está plagada de todas esas cosas. Y luego la experiencia de Maurice Bichot con la Nueva Joya y todas las divisiones internas y la criminalidad de Estados Unidos en octubre de 1983. Un país de 400 kilómetros cuadrados y de 90.000 personas, la 82 División Aerotransportada. Ahí teníamos constructores cubanos que le estaban regalándole la pista del aeropuerto. Entonces, las elecciones no estaban inventadas para que ganara la izquierda. Cuando ganó Chávez, el 6 de diciembre del 98, el comandante entró a las sesiones del Congreso de la Juventud donde estábamos con una alegría tremenda, porque había derrotado a esa maquinaria de Acción Democrática y de COPEI. Y luego se abre este ciclo. Lula, Evo, Néstor y Cristina en Argentina, Correa, Fernando Lugo, Leonel Fernández, República Dominicana, en una policromía, porque también cometieron el error de quererlos comparar con Cuba. Tenía que ser imagen y semejanza de cada proyecto. Le costó a Andrés Manuel 18 años. No quiero hablar de lo que pasó en el 88 contra Cuauhtémoc,
no hace falta mencionarlo aquí, o lo que pasa en el 2006 y los 50 días, más de 50 días en la sentada en el Zócalo, y Silvio Rodríguez también invitado, para no hablar del 2012. Es decir, las elecciones estructuralmente, los sistemas latinoamericanos, imitando a los Estados Unidos, no estaba diseñada para que la izquierda avanzara. Cuando se dieron cuenta que podíamos ganar en las urnas, entonces inventaron el lawfare, la judicialización de la política, que 8 magistrados, que 20 parlamentarios negaran la voluntad popular. Y el ejemplo es Dilma, 54 millones de votos, y le dieron el impeachment y la sacaron y metieron preso a Lula por un apartamento donde nunca había estado. Y miren la monstruosidad de Jorge Glass, el vicepresidente ecuatoriano, esa barbarie que hizo el gobierno entreguista, Lacayo de Noboa, ocupando la embajada mexicana ahí en Quito. Barbaridad que hace el gobierno hoy peruano a romper relaciones diplomáticas con México, el México de la doctrina Estrada, el México que salvó la vida de Evo Morales cuando mandó al canciller Marcelo Ebrard, que si se demora 10 minutos más en el avión es atacado Evo Morales en ese momento. Entonces los gobiernos entreguistas en la región y todos estos mecanismos hicieron la operación Lavallato y querer decir que la izquierda es corrupta. Claro que ha habido figuras de cualquier lugar que han tenido mecanismos vinculados a la corrupción, pero la corrupción es una lacra consustancial del sistema capitalista, no lo inventó la izquierda. Y cuando había empresas como Odebrecht que tuvieron una vocación de vínculo, una política nacionalista, inventaron toda esa operación Lavallato. Y ya se sabe dónde está el juez Sergio Moro y compañía. Pero también tenemos que tener aprendizaje, no solamente de lo que pasó, lo que puede ocurrir. En Brasil sacaron 40 millones de la pobreza los gobiernos del PT. Y sin embargo, poquito después, esa misma población votó por Jair Bolsonaro cuando Lula no estaba en las urnas. ¿Cómo es posible entender que personas que salieron de la pobreza respaldaran a alguien diametralmente opuesto, que hayan votado por Javier Milei, otro monstruo de los que da vergüenza la actitud lacayuna ante el presidente de los Estados Unidos hace unos días en Washington, regalándole una carta para proponerlo como premio Nobel de la Paz? Y en el evento del PT aquí, una de las conclusiones a las que llegamos, ¿cuál era? Cuando se sacan a personas de la pobreza material y no se le da herramientas ideológicas, culturales, cognitivas, de formación, de pensamiento, es suicida, porque se convierten en una clase media potencial insaciable. No es entregar una vivienda sin que la persona haya tenido que sacrificar en la idea del trabajo, no es entregar todos los componentes materiales. Eso es un asistencialismo de quinta categoría. Los procesos verdaderos de transformación tienen que tomar decisiones materiales en la redistribución de los recursos y en general también relaciones de producción atemperadas a esos tiempos, pero tienen que formar el sujeto de la transformación, el sujeto emancipado, el sujeto que desborda el fetichismo mercantil, el sujeto que además tiene 40 años de envenenamiento de la sociedad capitalista salvaje neoliberal. El propio Chávez, a partir de lo que preguntaba Anita, el propio Chávez le decía al comandante: ustedes tuvieron la fortuna de hacer una revolución en 1959. Nosotros hemos tenido la desgracia 40 años de bombardeo consumista. ¿Qué puedo decir para los procesos más recientes? Cuando ese capitalismo salvaje, lobo del hombre, nos hizo envidiar, nos hizo competir, nos hizo constantemente estar en una lucha por ascender, porque además se quitaron de todo tipo de enseñanza a los sistemas educativos las asignaturas de historia, de pensamiento crítico, de ciencias sociales. Revisitar el México del movimiento estudiantil del 68, del 71, mirar la Revolución Cubana, la experiencia de Che, eso eran malas palabras para la Coca-Cola, para la AT&T, para la IBM, para la Dell, que llegaron a cualquier universidad latinoamericana en capitales que fueron además diseñadas imagen y semejanza de ese interés monopolista transnacional, todas con los KFC, con los Burger King, con los Liverpool, con los Mall, porque era la nueva catedral, la que había que adorar, la catedral del consumo, que en este caso eran las grandes tiendas, ya no eran las catedrales góticas, ya el Dios que se adoraba era el Dios de la mercancía. Entonces, en esa línea, yo creo que México tomó un camino, porque también la izquierda ha cometido errores. En Brasil, cuando se demoraron en poner como candidato a Fernando Haddad, después determinados sectores de la izquierda decían que no era químicamente puro y no se daban cuenta que el monstruo que tenían delante era el monstruo del bolsonarismo. Y se cometió ese error. Y en Argentina se cometió también. Se puso de candidato Daniel Scioli, que había sido ministro de Economía en un país que tenía 700% de inflación. Y cuando hay una hiperinflación de esa magnitud, es imposible que alguien respalde al que representa
lo que ha generado elementos económicos tan complejos. México tomó una decisión, apostar por la primera mujer en la historia en 200 años. ¿Qué significa que la presidenta Claudia haya dado el grito semanas atrás para las estudiantes, para las niñas, para las jóvenes en América Latina? Una mujer además que es científica, que es académica, que es profesora, que es madre, que es abuela, que dice su respuesta con mesura, pero con energía, en un mundo acostumbrado al desprecio, el de la misoginia. Donald Trump con 90 y tantos cargos criminales que no debió ocupar jamás. Estados Unidos, que es un país que tiene tantas universidades, instituciones religiosas, tantas personas de bien, no se merece un presidente como ese. Entonces tenemos, y se buscó, el presidente Andrew no buscó una variante para perpetuarse en el gobierno, y las estadísticas internacionales están diciendo que un año después la presidenta Claudia tiene la misma aprobación o superior a la que tenía en el primer año de su gestión el presidente AMLO. Da una idea de la continuidad y hay que ir pensando en los desafíos superiores, porque la derecha no está con los brazos cruzados. Sí nos hemos acordado, Anita, compañeros, en estos días muchísimas ideas del comandante, estamos escribiendo también, creo que todos tenemos que rendir un homenaje, decía José Martí, que para rendir tributo ninguna voz es débil y todos tenemos el deber de nuestro espacio de pensar. Han transcurrido 20 años ya, parece también que fue ayer, pero el tiempo pasa, han nacido muchas generaciones, nuestros hijos, nuestros estudiantes, ya ni siquiera escucharon la voz del comandante. Y es un desafío para nosotros de que se acerque, como lo fue para Julio Antonio Mella y para aquella generación cuando hizo glosa al pensamiento martiano y decía hay que escribir de José Martí en un tren, en un hospital, en una celda de una prisión, pero hay que escribir porque el Martí que querían presentar entonces era un Martí romántico, no un Martí luchador. Nosotros tenemos la fortuna de un comandante entregado por entero a la lucha. Tamara preguntaba de Bolivia, divisiones, errores, es triste, yo también vi la toma de posesión. El presidente Rodrigo Paz, hijo del presidente Jaime Paz Zamora, su primera decisión, ¿cuál fue? El excarcelamiento de Yanín Áñez, la golpista. ¿Por qué le dieron el golpe de Estado a Evo? Porque el litio, porque los recursos naturales se estaban renegociando con China, con Rusia, con los BRICS, no una mirada subordinada a los Estados Unidos. Bolivia era el país junto con Haití de mayor pobreza en la región y logró durante los gobiernos del MAS los mayores crecimientos reconocidos por la CEPAL. Yo tuve el orgullo de estar varias veces, el año 2018, 2019. Usted recorría La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En La Paz habían creado un sistema de teleférico precioso, con estaciones modernísimas. Se habían rescatado las aerolíneas, los profesores, los trabajadores, nuestra brigada médica. Y sin embargo, los errores, los egos, las fracturas internas, no tener en cuenta que estos procesos de transformación no son un juego, son cosas sagradas. Y cuando cometemos errores, vienen por nosotros y vienen a encarcelarnos y vienen a que peligren nuestras vidas. Por lo tanto, esto tiene una responsabilidad extraordinaria. No se le puede hacer ese servicio al imperialismo, no se le puede servir en bandeja de plata, porque también hemos tenido, como decía el comandante, la tendencia, la tradición desafortunada de hallarnos la raíz cuadrada y la raíz cúbica de la división. Y pasó en República Dominicana con Leonel Fernández y Danilo Medina, y un país como ese, con los gobiernos del PLD, que también había tenido postura nacionalista, hoy está gobernado por el PRM, por un hombre como Abinader, que es empresario, con 10 millones de turistas que llegan al país, que por supuesto con una economía de crecimiento, la inmensa mayoría de las personas respaldan, y fue el gobierno que se plegó a hacer la cumbre de Punta Cana sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Claro, la actitud de México, la actitud de Colombia, la actitud de otros países los llevó a decir que había que posponer la cumbre, para que entendamos que los errores tienen consecuencias. Y lo que decía la maestra Chuyita, un Fidel con una voluntad de acero, con una convicción inclaudicable, con un pensamiento internacionalista, solidario, tercermundista, sintiendo en su propia alma, en su corazón, las problemáticas del más humilde de los seres humanos. Un estadista, un intelectual, un jefe guerrillero, un revolucionario. Es el hombre que tenemos que traer a la cotidianidad con nuestras inteligencias cultivadas, con nuestras motivaciones, con nuestras improntas, y cada vez que en el lugar más recóndito alguien diga queremos ser como el Che, queremos ser como Fidel, queremos inspirarnos en ese ejemplo, habrá germinado la semilla, habrá nuestra obra, se habrá multiplicado esa batalla inconmensurable en el terreno de las ideas, y que lo hacemos desde una convicción, como creía profundamente también el comandante, de que otro mundo mejor era posible, era necesario, y que la especie humana, para salvarse, necesita
de proyectos emancipatorios, de justicia y de equidad social que están en las antípodas de los sistemas neoliberales salvajes del capitalismo. Esa es una de las lecciones que creemos que el comandante nos entrega y nuestro deber, estudiando, aprendiendo. Aquí hemos aprendido de ustedes, aprendiendo cotidianamente, escuchando. Nadie tiene una verdad absoluta y multiplicando. El comandante dijo, el único mérito que acepto en mi vida, jamás acepté ningún título. Y si aceptar alguno alguna vez, es el de considerarme campeón de la unidad, porque he trabajado toda mi vida, al igual que hizo José Martí, como orfebre de la unidad. Tenemos que unir, que multiplicar, que sumar.